Buenos días, Rubén. Muchísimas gracias. Esto es un momento muy importante para mí y para todos los que nos escuchan. Lo que me apetecía es ir a tomarme un café contigo, de normal. Fue un poco desagradable, pero al mismo tiempo alentador, el hecho de no encontrar ninguna evidencia científica o muy poca base científica, lo que me animó para investigar en este ámbito, un ámbito que tiene que ver con los efectos del ejercicio físico durante el embarazo. Recuerdo ahora de mi hija y ella pregunta, y mamá, pero ¿y por qué lo haces? Es porque me gusta mucho y me gusta mucho la gente con quien trabajo. Las guerras de este mundo empiezan lamentablemente por los egos. Yo creo que esta es una relación muy complementaria, posible y necesaria. Son cosas que no vamos al café a hablar, que yo pierdo pipí cuando me río o cuando estornudo y debería de estar tan feliz y solo tengo ganas de llorar todos los días. Normalizar el no estar sano. Que queremos lanzar un plan nacional en España de prescripción de ejercicio físico supervisado en todos los hospitales de la red de salud pública. Creemos que ya podemos pasar de la investigación a la prescripción facultativa. Es decir, que el primer día de la primera consulta prenatal, él o la profesional sanitaria le den a la mujer un papelito y que le diga: contacte con estos profesionales, usted no tiene contraindicaciones y debe hacer esto. Sí. Tómese 1 gramo de hierro diario, yo se lo pauto, pero además el programa de ejercicio. I'm joined by Dr. Rubén Barracate, professor at the Polytechnic University of Madrid, a pioneer in maternal exercise science. For over 40 years, he studied how movement during pregnancy improves the health of mothers and babies, and prevents complications and shapes the well-being of future generations. We'll talk about the Barracate model, how collaboration between professionals transforms care, and why exercise might just be the most powerful prescription of all. Today's conversation is a little special. This episode is in Spanish, with English, Portuguese, and Spanish transcripts available. Welcome to Just Between Us and Science, the Women's Health Lab. I'm Patricia Mota, physical therapist, researcher, and professor, and in this podcast, we explore women's health through science, stories, and real experiences. If you are enjoying these conversations that bring science closer to real life, follow Just Between Us and Science wherever you listen to podcasts and share it with someone who might love it too. Today's guest, Dr. Rubén Barracate, has shaped how we understand pregnancy and movement. Let's dive into his story, where science, family, and passion meet. This episode is brought to you by Eleva Care, a digital platform redefining how women contact with physical therapy, obstetrics, and wellness experts. At Eleva, care goes beyond appointments. It's about support, guidance, and personalized health for every stage of a woman's life. Whether you're preparing for pregnancy, recovering from postpartum, or simply looking to feel stronger, Eleva Care helps you move, grow, and thrive. Visit eleva.care to learn more. Buenos días, Rubén. Muchísimas gracias, que esto es un momento muy importante para mí y para todos los que nos escuchan, espero. Y antes de nada, pues decir que voy a intentar hacerlo lo más profesional, porque lo que me apetecía es ir a tomarme un café contigo, de normal, pero ya queda poco, ya nos veremos ahí en Madrid. Entonces, Rubén, lo que quería preguntarte, profesor Barracate, es que, bueno, tú eres uno de los principales investigadores de la UPM. ¿Quieres hablarnos un poco de tu trayectoria académica? ¿Cómo empezó todo esto, tu formación? ¿Cómo has terminado en esta área tan bonita? Bueno, en principio, te vuelvo a decir y te repito mi agradecimiento por esta invitación, que me parece maravillosa y muy bonita por el carácter casi familiar que le damos a estos temas que tienen una visión científica, pero que, seamos honestos, a veces lo científico aburre mucho. Entonces, sobre todo los que hace tiempo que estamos en esto, nos apetece hacerlo con rigor científico, con calidad,
pero con familiaridad. Te voy a contar un Ujú, poquitito lo que sería el background mío desde el punto de vista científico, académico y casi un poco familiar. ujú, Yo me gradué en Argentina hace mucho tiempo y cuando terminé mi graduación allí vine para aquí en un viaje que era casi te diría familiar a conocer los orígenes de la familia de mi madre y tal. Entonces llegué a Madrid en los años 80 y lo que intenté hacer fue ponerme a la equivalencia de un profesor español para poder trabajar. ujú, Tuve que convalidar una gran cantidad de asignaturas, pero gracias a ello entré en contacto con lo que es la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid y allí conseguí equiparar mi titulación para ujú. luego pasar a un programa de posgrado, de doctorado. Vale, Cuando, sí, pues tú, entonces, tu formación empezaste por las ciencias del deporte, ¿verdad? sí, sí, Vale, sí, 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 perfecto. efectivamente. Mi formación es en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ujú, Digamos que la misma graduación y carrera que hice en Argentina, luego la repetí un poco aquí, la tuve que ujú, repetir para lograr una equivalencia y para poder trabajar en el sistema educativo, así de claro. Por una cuestión, como sabemos, fue una cuestión científica marital. Mi mujer es ginecóloga. Cuando yo terminé mi graduación y empecé la graduación de posgrado, de doctorado, yo ya había recibido muchos requerimientos de mi mujer acerca de programas de ejercicio físico para sus pacientes. En aquellos años, estamos qué hablando bueno. hace 40 años casi, no existía prácticamente nada. Entonces se me ocurrió tratar de revisar la evidencia científica acerca de poder recomendar algo fiable. Fue un poco desagradable, pero al mismo tiempo alentador, el hecho de no encontrar ninguna Ujú, evidencia científica o muy poca base científica. Lo que me animó y me puso las pilas, por así decirlo, para investigar en este ámbito. Un ámbito que tiene que ver con los efectos del ejercicio físico durante el embarazo, tanto en la mujer como en el feto, el recién nacido, inclusive hoy en día, después de, como te digo, 40 y pico de años, estamos investigando qué pasa con los niños. Una cosa muy, muy atractiva. La realidad es que un poco el origen del inicio en esta línea de investigación es, como te digo, de una incertidumbre científica, pero también una cuestión familiar. qué bueno. Pues entonces, ahora mismo en vuestro grupo de, bueno, me atrevo a decir, en nuestro grupo de investigación, vosotros colaboráis permanentemente con los hospitales centrales de Madrid y Barcelona. Entonces, ¿cómo funciona esa colaboración? ¿Que empezó con tu mujer? Ya una colaboración cercana a la medicina en ginecología y obstetricia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo funciona esta colaboración? Sí, te entiendo perfectamente la pregunta. Lo que empezó con un carácter familiar o de amistad, de compañeros y compañeras de mi mujer, compañeros y compañeras mías, la verdad que se transformó en un equipo de trabajo multidisciplinar que se mantiene, y esto tú me lo vas a confirmar, pura y exclusivamente en base al afecto. Parezco un psicólogo argentino hablando de esto, pero la realidad es esa, se mantiene en base al afecto. Cuando empezamos con esto, cuando seguimos, y todo lo que vamos a hacer tiene una base exclusivamente de afecto. Si no hay un grupo de trabajo que se comunique emocionalmente por encima de todo, esto no funciona. ¿Por qué? Porque la estructura financiera del grupo de investigación no da de ninguna manera para todo lo que estamos haciendo. Ujú. Podría decirte, como dice un muy buen amigo mío que es director de cine, se llama Mariano Barroso y es un director de cine muy, muy premiado, dice, hay cosas en la vida que se hacen sin esperar un rédito económico. Esto es un ejemplo. Tú eres docente también y sabes que en la docencia, especialmente pública, no pretendamos ganar excesiva cantidad de dinero ni hacernos millonarios. Entonces, Exacto. nos movemos en base a ello. ¿Cómo lo conseguimos? Esta parte es interesante, Patricia, porque se nos encendió la lamparita. Debo decirte, la falsa modestia creo que no va en estas entrevistas y a mí se me ocurrió una cosa hace mucho tiempo que creo que funcionó muy bien y es romper barreras, generar equipos complementarios y sinérgicos, que cada uno hace lo que le corresponde, pero dentro de una labor de equipo. Nosotros teníamos, especialmente en el INEF de Madrid, en la facultad, una visión
de la proyección profesional que no incluía otras profesiones. A mí me parece una limitación tremenda eso. Entonces llegó un momento en el cual en los hospitales empezamos a plantear la idea de que el obstetra se ocupa de lo suyo, la matrona también, y nosotros aportamos el ejercicio. No pretendemos jugar a los médicos de ninguna manera, tenemos un respeto absoluto por ese colectivo, gracias a ellos somos en gran medida lo que somos, pero ellos también respetan nuestra capacidad profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo le digo a la obstetra o a la matrona, yo no sé lo que es una placenta previa, pero ellas me dicen, yo tampoco sé lo que es un ejercicio concéntrico. Cada uno pone de su parte. ¿Qué hemos conseguido con ello? Pues lograr un equipo de trabajo multidisciplinar, del cual tú formas parte y en el cual cada profesional aporta lo que puede y lo que debe para que esto vaya adelante. La realidad es que el funcionamiento podríamos definirlo como una sinergia y complementariedad, casi te diría óptima. En muchos casos Sí. para nosotros es óptima. Es curioso lo que comentáis porque me acuerdo ahora de mi hija, la pequeña, bueno, del medio, que cuando estamos a tope con todo y vamos a la cama tarde y estamos intentando llegar a todas partes, y ella pregunta, y mamá, pero ¿y por qué lo haces? ¿Qué estáis? ¿Y ahora estabas despierta cuando me he ido a la cama y ahora estás despierta cuando me he levantado? ¿Por qué lo haces? Es porque me gusta. Mucho, y me gusta mucho la gente con quien trabajo, o sea que eso es lo mejor, ¿no? Y es curioso que lo menciones porque, no sé, uno cuando mira los artículos científicos y mira todo el equipo y piensas, madre mía, o sea, nos pasa mucho a menudo con nuestros alumnos del máster, del cual tú eres docente, que dicen, es que no me había dado cuenta que las personas que vienen a enseñarnos en Lisboa son los que leemos en los artículos. Parece que son como un poco inatingibles y creo que eso funciona por eso, porque nos queremos y porque queremos en los proyectos que nos gustan tanto. O sea, que me alegro que sea así, incluso en una colaboración que se ve desde fuera muy formal entre la universidad, entre los hospitales, y en el fondo la cosa funciona porque son personas por detrás y que nos gusta lo que hacemos. Claro, claro, claro. Esto es algo metafórico, ¿no? Exacto. O cuando uno en clase le dice a los estudiantes y las estudiantes, chicos, enamórense de lo que hacen porque si no es una tortura. Tú y Es yo una tortura. sabemos que la investigación y la docencia en la institución pública te tiene que gustar, si no es una Claro, tortura. es una tortura. Así de claro. No tiene sentido. Y bueno, este equipo ha conseguido justamente que nos podamos dedicar a conseguir resultados tanto del ámbito clínico asistencial como del otro ámbito orgánico deportivo, por así Ujú, decirlo, al cual los profesionales sanitarios no tendrían un acceso pleno si ujú. no estuviésemos, pues los fisios, nosotros, gente del movimiento. Exacto. Y en este momento, ¿qué proyectos destacarías de tu equipo? La realidad es que estamos súper ilusionados. Seguimos manteniendo hace unos cuantos añitos una línea de investigación que se dedica exclusivamente, por un lado, al tipo de resultados clínicos asistenciales, qué le pasa a la madre, al feto, al recién nacido, al niño, pero, Patricia, resultados que nos puede dar el entorno hospitalario. Y por otro lado, nos queremos dedicar a aquellas respuestas que están un poco escondidas y no están a la orden del día en el panorama científico. Por ejemplo, cómo responde el feto al ejercicio materno de diferentes calidades e intensidades. Eso no se estudia en un hospital. Tenemos que convencer a los ginecólogos, a los obstetras, a las matronas, para montar toda la película que tú bien conoces y poder seguir estudiando ese tipo de cosas. Por otra parte, hay dos puntos que nos resultan básicos y fundamentales a día de hoy, y es qué pasa con el sueño de las mujeres gestantes, qué pasa con el movimiento durante el día y el efecto en el sueño, y cómo distribuye el tiempo de actividad física una mujer gestante hoy en día cuando sabes tú que no alcanza con moverse una hora, señora. El tema es que después si usted se pasa otras 23 horas tumbada viendo televisión, ese comportamiento sedentario es altamente peligroso. Y por último te digo, y esto en los próximos meses vamos a ver resultados creo interesantes, creo que tenemos que estudiar los niños y niñas. ¿Por qué? Bueno, al menos en España, yo creo que nos está pasando en todo el mundo. Las estrategias para luchar
contra el sobrepeso y la obesidad infantil no han tenido el éxito esperado. Nuestra propuesta es, no habrá que empezar antes, no habrá que pensar en el proceso de gestación cuando sabemos que hay unos efectos epigenéticos negativos si el proceso de gestación está alterado y que desembocan en muchos casos en posteriores, como se dice en inglés, late in life, ¿no? Posteriores complicaciones para el recién nacido y el niño. Nosotros creemos que se le puede dar la vuelta a eso y tener un embarazo sano y activo que tenga un efecto beneficioso. Te lo acabo Qué de bueno. resumir muchísimo, Sí, pero es sí. apasionante. Qué bueno. No, y a la hora del día, o sea que yo no estoy embarazada ahora mismo y acabo de empezar a nadar, que era mi deporte de antes, y la maravilla es, ahora me acordé porque hablabas del sueño, es en cuanto empecé a entrenar, empecé a dormir mejor. Empecé a entrenar, no era sedentaria antes, pero ese ejercicio que es tan pues muy fácil para mí de relacionar las sensaciones de cuando era adolescente casi, la verdad es que tiene un impacto tremendo, aparte de estar Absoluto. agotada. Después de pasar ese efecto primero de agotamiento, pues es una barbaridad lo que influencia en el sueño. Estoy contenta que lo esté estudiando porque es eso, Absolutamente. Y que es además, una de las cosas, es una de las... Patri, no Sí, alcanza con preguntarle a Patricia o a la mujer gestante o a quien sea, ¿cómo duermes? ¿Cómo te sientes? Esa medida subjetiva es interesante, pero hay que contrastarla con una medida objetiva. Hay que ponerle acelerómetros a estas mujeres y ver qué pasa con ese cuerpo durante la noche. Es qué bueno. interesantísimo. En los Sí, próximos sí, sí, meses sí, sí. veremos cositas de estos muy interesantes. Qué bueno. Oye, Rubén, y ahora una pregunta un poco más provocatoria, porque se dice o hay la idea de que, bueno, yo soy fisio y tú eres profesional de ejercicio y se dice o que se habla de que la relación entre estos dos grupos profesionales, profesionales del deporte, el ejercicio y el deporte y los fisioterapeutas, muchas veces esta relación no es fácil. Mi experiencia, y creo que la tuya, es opuesta a esto. Contigo trabajo muy bien, pero también con muchos compañeros aquí en Portugal que nos complementamos y que, bueno, trabajamos juntos. Pero me gustaría saber tu opinión, si esa también es la idea ahí en Madrid, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves esto? ¿Y qué influencia tiene una relación buena o menos buena entre grupos profesionales como los nuestros, que nos dedicamos al movimiento y el ejercicio, para la mujer embarazada? Muy buena pregunta. Una pregunta tremendamente necesaria y pertinente en el mundo de hoy en día. Empezaré diciéndote que me pongo metafísico. Las guerras de este mundo empiezan lamentablemente por los egos. Y esto tiene mucho que ver con el ego profesional y científico de cada sector profesional. A lo largo de la historia, de forma tradicional e histórica, en nuestras dos mini parcelas, que son las del oficio y las nuestras, ha habido Ujú, muchos egos tóxicos. Y cuando pasa esto, yo me pregunto, pero bueno, vamos al deporte más conocido en el mundo, ¿vale? En el fútbol. En el fútbol, el mediocentro hace lo que le toca, el carrilero hace lo que le toca y el portero hace lo que le toca. Y así funcionan los equipos. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Te voy a ser claro y concreto. Y aquí ujú, sí me juego el tipo. Yo creo que esta es una relación muy complementaria, posible y necesaria. Fíjate, complementaria, posible, porque lo estamos demostrando, y absolutamente necesaria. Y me juego un poquitito más el tipo, no solo desde el punto de vista científico, sino clínico asistencial. Me parece absolutamente necesario la complementariedad entre nuestras dos profesiones y todos aquellos y aquellas que creen que pueden hacer la batalla, la pelea, la mejora y el desarrollo por su parte, creo que están equivocados, que se están perdiendo una parte importantísima del trabajo en equipo. No sé si he sido claro, pero lo tengo claro, ¿eh? No sé si sí, lo sé sí. expresar claramente. Exacto. Nuestra experiencia aquí en Lisboa es exactamente esa también. Y aprovecho para compartir que, bueno, aparte también de trabajar con gente que quiero mucho y muy buenos amigos que son profesionales de ejercicio y de deporte, a nivel de trabajo del día a día, en la mujer embarazada es
una maravilla lo que se puede llegar a hacer, porque ellos nos mandan pacientes y nos preguntan cosas. Nosotros, cuando tenemos las pacientes y ya necesitan otro tipo de acompañamiento complementario, les mandamos pacientes y les preguntamos cosas. O sea que es algo bonito de trabajar y mucho más seguro. O sea que da una tranquilidad de que el servicio que estás prestando, incluso a nivel clínico, es mucho más rico de que si fuera aislado. O sea, que eso no, sí que no tiene sentido. Y creo, no sé si es por nuestra experiencia, creo que eso ya puede que esté cambiando, pero que sí, que hay muchas veces esta idea. Yo incluso en clase hay alumnos que me preguntan, pero entonces, ¿y no se van a enfadar los profesionales de ejercicio si nosotros prescribimos? No, no se van a enfadar, nos van a agradecer que lo hagamos bien para que después estas mujeres puedan entrenar con más seguridad y en exclusivo con ellos. O sea, que nadie se va a enfadar si sabemos lo que estamos haciendo, cada uno con su objetivo diferente y para un objetivo común, que es la salud de la mujer embarazada, bueno, de las personas en general. Pero sí, sí. Absolutamente. Me parece clarísimo, ¿eh? Me parece que es una pregunta que se responde por sí sola. Exacto. Y creo que, como te decía antes, de forma tradicional, histórica, especialmente la gente de mi generación más que de la tuya, ha hecho mucho daño o generado retraso en esto. Ujú. ¿Vale? La no Ya. apertura. Me parece un error tremendo. De verdad, Patri, es que le mostraría a la comunidad científica nuestro grupo de investigaciones, nuestro grupo de investigación. Exacto, exacto. Es un buen ejemplo de equipo multidisciplinar. Sí, sí. Ahora un poquito volviendo aquí al tema central de nuestra conversación, pues en 2016 un estudio vuestro ha demostrado que el ejercicio regular tenía una influencia positiva en el riesgo de hipertensión y macrosomía. Y Ujú. visto que uno de los objetivos de estas conversaciones, Rubén, es que la evidencia llegue a la comunidad que quiera y pueda consumirla, ¿tú cómo explicarías de una forma sencilla estos resultados? Vale. Otra muy buena pregunta porque este artículo tuvo mucho éxito y difusión científica, pero seamos honestos, las mujeres embarazadas no leen el American Journal of Obstetrics and Gynecology, que es la revista que nos lo publicó, a la cual le agradecemos. Fue un artículo con una muestra amplia, yo creo que había entre 700 a 800 mujeres. Este artículo demostró, nos encontramos con que las mujeres que realizaban el programa de ejercicio tenían casi 3 veces menos probabilidad de desarrollar una hipertensión gestacional en el riesgo relativo. O por así decirlo, las mujeres del grupo control tenían más probabilidades del desarrollo de una hipertensión gestacional. Los porcentajes rondaban en que las mujeres del grupo de ejercicio apenas un 2%, 2,1%, habían desarrollado una hipertensión gestacional empezando el embarazo sanas, mientras que las del grupo de control rondaban el 6%, o sea que una cantidad importante. Lo que pasa es que estos datos fueron tremendamente atractivos desde el punto de vista del riesgo relativo que tiene un ser humano empezando un proceso sano pero activo en comparación de empezar un proceso como el de embarazo y parto sin esa actividad. Esta hipertensión gestacional, de cualquier manera, está asociada a una gran cantidad de factores que tanto la generan como que son producidas por la hipertensión gestacional. Entonces, fue interesante ver los resultados adyacentes a esto y nos encontramos con que en muchos casos la macrosomía fetal, es decir, fetos demasiado grandes, nos pasaba un tanto de lo mismo. Los porcentajes nos decían que las mujeres que se mantienen inactivas durante su embarazo tienen casi 2,5 veces más probabilidad de tener un feto con carácter macrosómico. Estos datos son clínicos asistenciales, quiero decir, vienen de registros hospitalarios. No le preguntamos a la mujer cuánto pesó su niño o qué dificultad tuvo al nacer. Y lo interesante de todo esto es que estaban muy asociados ambas complicaciones a una excesiva ganancia de peso durante el embarazo. Un verdadero Qué galimatías bueno. para la
la salud pública de hoy en día. El resumen científico, práctico, asistencial de todo esto sería que, pues sí, que un programa de embarazo disminuye de forma relevante las probabilidades de un feto macrosómico y de una hipertensión gestacional durante el embarazo, justamente quizás soportado, basado o asociado a la idea de que se controla mucho mejor la ganancia de peso materna durante el embarazo, que hoy en día, Patricia, como tú bien sabes, es la madre de todas las complicaciones, ¿no? Una Exacto. excesiva ganancia de peso que se da no exclusivamente en los países más desarrollados, todo lo contrario. Ahora las pobrezas a nivel Ujú. mundial se manifiestan por malas alimentaciones, con lo cual la ganancia excesiva de peso está Es muy. presente en todos los países del mundo. Ahora sí permíteme un minutín más y Ujú, que te aclare estos resultados y casi todos los que dependen de nuestro programa. Queremos, como se dice en España, no vender humo y ujú. ser honestos. Cuidado con estos resultados. ¿Qué mujeres acceden a estas probabilidades disminuidas de hipertensión gestacional, de macrosomía, de excesiva? Bien, todas aquellas mujeres que tengan una adherencia a nuestro programa de un mínimo de 80%. Es altísima esta adherencia. Ujú. Ahora, y si tienen menos adherencia, no podemos ya asegurar esos resultados. Debemos ser Exacto, honestos. Debemos exacto, ser honestos desde el punto de vista científico. exacto. Una mujer que empieza en el embarazo con nosotros en la semana 8 o 10 de gestación y llega hasta el final de la misma, tiene que cumplir una media aproximada o mínima de 70 sesiones. Si no, no aseguramos estos resultados. No sé si esto quedó Sí, claro. yo creo que es muy importante que lo comentes porque hay un poco la idea de en general, ¿no? Y una idea que tiene sentido, o sea, que es algo es mejor que nada. Pero eso es totalmente diferente de lo que estás diciendo, o sea, que para tener un efecto en condiciones tan problemáticas para el embarazo y para la mujer y para el bebé, para tener ese efecto positivo no es hacer una caminata de vez en cuando, o sea, que hace falta hacer casi 70 sesiones, como has dicho, o sea, que hay que ser constante, regular, o sea, es un programa de ejercicio, no es una actividad recreacional de vez en cuando cuando uno le apetezca, ¿eh? Para aclararlo un poco más, es evidente que estar sin moverse es peor que ir a caminar de vez en cuando, pero que eso no es sinónimo de que vaya a haber un efecto positivo en lo que has dicho de la macrosomia y de la hipertensión y de la obesidad. ¿Es eso, Rubén? Esto nos une mucho con los fisioterapeutas. Nos une Ujú, muchísimo porque compartimos la idea. Es exactamente eso y tú y yo debemos ser honestos con la gente y contar un secretito que tenemos entre nosotros dos. En la última reunión que tuvimos en Brasil, tú sabes que yo expliqué esto y una asistente ujú. se enfadó un poco y me dijo de una forma muy clara, sí, pero entonces es mejor hacer algo que no hacer nada. Usted no puede decir eso. Lo único que yo quiero explicar es que los resultados de lo que se ve de nuestra investigación solo son garantizables si se mantiene esa adherencia. Si no se mantiene esa adherencia, es bueno que la mujer siga manteniéndose activa, pero no podemos asegurar estos resultados. Uniéndolo a lo que tú dices, yo no puedo confirmarle ni a una obstetra, ni a una matrona, ni a una gestante que con decirle, señora, salga usted a caminar un rato, va a tener estas probabilidades disminuidas de hipertensión o de macrosomía. Exacto, porque eso no fue lo que se ha encontrado. Es un programa específico y muy, ah, y muy organizado, o sea, con una cantidad de veces que es importante que es. Efectivamente. Y con una supervisión profesional. Exacto, exacto. Rubén, y aparte de estos beneficios en el riesgo de la hipertensión y de la macrosomia, bueno, respecto a la macrosomia estamos hablando de bebés demasiado grandes, ¿no? Porque hay un poco la idea, como las abuelas, de cuanto más gordito mejor. Pues no, porque entre otras cosas, cuando tenga que pasar por el suelo pélvico, el rastro de destrucción es bastante diferente de que un bebé normal, de peso normal. Pero aparte de todas estas cosas físicas que ya se ha demostrado, ¿qué otros beneficios dentro de vuestra investigación
habéis encontrado, por ejemplo, a nivel del bienestar general y la salud mental, que es tan importante en todas las poblaciones, pero en la salud materna casi que me atrevo a decir que es como una tempestad o una tormenta perfecta, ¿no? ¿Cómo puede influenciar desde tu punto de vista y desde tu educated guess y vuestros resultados eh, el ejercicio en el bienestar mental de las mujeres? Bueno, acabas de tocar un tema que nos apasiona, nos tiene Ujú. absolutamente apasionados, especialmente por ese falso concepto cultural y social de que la mujer embarazada, solo por estar embarazada, va a estar feliz y está contenta y se tiene que hacer cargo además de su felicidad, la de su futuro hijo o hija y de un proceso que además fisiológicamente es una auténtica revolución que afecta emocionalmente, sin lugar a dudas. No cabe duda de que el embarazo y el proceso de embarazo y parto es un desafío para la salud mental y emocional de las mujeres. No es una casualidad que la prevalencia de alteraciones mentales y emocionales durante el embarazo sea alta y siga creciendo. Ansiedad, depresión, un montón de cuestiones que tienen que ver con ello. Nosotros, una vez más, tenemos que ser claros y no vender humo. Si el programa es supervisado, guiado por un profesional con una adherencia alta, hemos encontrado una disminución significativa en los casos de depresión prenatal y postnatal. Estoy hablando de un programa ejecutado durante el embarazo. Nosotros no intervenimos en el posparto, durante el embarazo, pero hemos medido la depresión prenatal y hemos medido la depresión postparto también en las mismas mujeres. Y nos hemos encontrado, interesante, con que, por ejemplo, en el grupo de ejercicio, casos de depresión prenatal, medida en base a cuestionarios validados, ronda el 15%, mientras que en el caso de las mujeres del grupo control, este porcentaje se duplica, es casi del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Santísimo, que aquella mujer que desarrolla un programa supervisado y guiado durante el embarazo tiene la mitad de probabilidades, o la otra tiene el doble, llámalo como quieras, de caer en una depresión de carácter prenatal. Con el caso de lo postnatal sucede algo similar. Baja un poco el porcentaje, las mujeres del grupo de intervención tuvieron un poquito más del 31% de bienestar emocional. ¿Qué quiere decir? Que hubo un descenso del 31% en las depresiones postnatales en las mujeres que hicieron el grupo de ejercicio. No sé si lo he explicado correctamente. Sí, Entonces, sí. es interesante porque hemos encontrado que siguiendo este grupo de mujeres, hacia los 3 meses posparto, este porcentaje de mujeres que habían desarrollado un programa de ejercicio durante el embarazo llega inclusive hasta el 50% menos en el grupo de ejercicio comparado con el grupo de control de depresiones posparto. ¿Vale? Es decir, llega allí sí a la mitad. Qué bueno. Con lo cual estamos hablando de un efecto protector y preventivo del ejercicio físico. Ujú. Es extremadamente interesante. Lo atractivo de esto es que este estudio se realizó de una forma paralela y fue el último artículo que publicamos en el Medicine Sciences for Exercise con los efectos de la incontinencia urinaria en mujeres en la etapa final del embarazo y en los primeros 3 meses posparto. Los casos de incontinencia urinaria tienen aproximadamente el mismo comportamiento de riesgo relativo en una mujer que desarrolla el programa comparado con aquella que no lo desarrolla. Y nos hemos encontrado con que las mujeres del grupo de intervención, de forma absolutamente agradable para nosotros, presentan un 31% menos de riesgo de incontinencia urinaria en la etapa final del embarazo y también cercanos a un 50% menos de probabilidades, una cosa muy, muy similar a la depresión, Qué bueno, de alteraciones en cuanto a la incontinencia urinaria. qué bueno. Rubén, Tenemos resultados de todo tipo, pero te podría aburrir con esto. no, no, pero es muy importante para aclararlo eso, aparte de este estudio que habíamos ya comentado, de la hipertensión y de la macrosomía y de la ganancia de peso, tener resultados a nivel de la salud mental, incluso de la incontinencia, esto nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Un mundo de posibilidades. Y una cosa que creo que voy a repetir, lo que has dicho tú y que me parece tan importante, sobre todo para estas mujeres que la incontinencia y la salud mental tienen en común una cosa, no sé qué te parece a ti, pero esto no es basado en evidencia, es una
una opinión. Son cosas que no vamos al café a hablar, que yo pierdo pipi cuando me río o cuando estornudo y debería de estar tan feliz y solo tengo ganas de llorar todos los días. Y no sé por qué, no sé qué me pasa, soy yo la rara. Entonces, como no se habla, eso es incluso más difícil de evaluar y de tratar. Entonces, tener esta, primero tú lo que has dicho, ¿no? Que hay como esta presión en la madre de que tiene que estar contenta porque está generando vida. O sea, uno no tiene ni idea de su historia, ¿no? Pero lo que le costó quedarse embarazada o lo que le está costando aceptar que está embarazada. O sea, que es tan, tan diverso cada realidad que creo que una de las cosas más bonitas que hemos hablado hoy es eso, o sea, que normalizar el no estar sano físicamente y mentalmente. Y entonces que haya una cosa tan inocua como el ejercicio, que esté demostrando tanto impacto positivo en estas condiciones, me parece que es importante que se hable, que llegue a toda la comunidad de profesionales, pero también de pacientes que nos necesiten. Entonces, lo de este estudio, en resumen, ¿qué te parecería si pudieras decirlo así en un momento, que las embarazadas lo sepan? Vale, buenísima la pregunta porque me quedé con la sensación de que probablemente no expliqué muy bien lo del riesgo relativo y lo que los estadísticos llaman odds ratio, que está asociado al riesgo relativo y que es muy atractivo, interesante y objetivo. Pero la realidad es que para transferir estos resultados, como tú bien dices, a la población gestante, hay que hablar de una forma más clara, más directa, porque es que si no, científicamente aburre mucho la terminología a veces. Y yo te puedo decir, uy, mira qué interesante, un riesgo relativo de un -30, esto, aquello, lo otro, pero no llega a la población gestante. Yo lo que diría es, primero y fundamental, sentaría a todos los profesionales sanitarios de la ciencia del deporte y del gol y a la población gestante y les diría, acá hay una realidad objetiva, con los números se explica claramente, pero hay otra realidad que quizás es más interesante y que es la sentencia social y cultural. Mire usted, el ejercicio físico, si es supervisado y cual, y si tiene una adherencia alta, va a conseguir que las mujeres tengan menos riesgos de deprimirse, de tener incontinencia urinaria. Vaya casualidad, está asociado de una menor ganancia de peso. Vaya casualidad, nos encontramos con que las mujeres obesas gestantes tienen una alta probabilidad de caer en una depresión. Menos partos por cesárea, lo tenemos publicado. Lo que pasa es que, como te decía, esas publicaciones a veces no llegan a ser transferidas a la población. Entonces, cuando tú me preguntas eso, me gusta decirte, si alineamos todo, nos encontramos con que justamente una buena pauta de ejercicio y un programa diseñado y desarrollado por un equipo multidisciplinar de trabajo consigue aquel viejo dogma o la metáfora maravillosa de la Organización Mundial de la Salud del año 1948 que decía, la salud es un estado de bienestar que ocupa todos los ámbitos del ser humano. El mejor ejemplo es la mujer gestante. No alcanza con que no se haga pipí cuando se ríe. Es necesario que además le apoyemos mental y emocionalmente a través de intervenciones inocuas. ¿Qué quiero decir con inocuas? Aquí no sirve con darle una pastillita. Hay que apoyarla durante todo el embarazo de una forma que trascienda y que vaya más allá de lo físico y lo fisiológico, emocionalmente. Creemos que un programa de ejercicio cumple con todos esos requisitos. Bueno, me he extendido un poco, perdona. No, y es que esto es justo lo contrario, este es un comentario, justo lo contrario de lo que antiguamente por desconocimiento se hacía. O sea que si hay algún problema, no te muevas, reposo, nada. O sea, y se está llegando a la conclusión que es justo lo contrario. Entonces esto, como dices y muy bien, que llegue esta información a todos tipos de personas que les pueda ser útil. No es una de las intenciones de esta conversación, que muy bien y rápidamente llegue esta idea de que hoy por hoy lo que sabemos es que no te muevas, reposo absoluto, en líneas generales es bastante peor que lo ejercicio supervisionado dentro de un equipo multidisciplinar que acompañe durante todo el proceso de embarazo.
Esto me lleva a una cosa que has hecho que me encanta, que es el modelo Barakat. ¿Quieres hablar un poquito de este modelo, cómo lo has desarrollado y en qué consiste? ¿Cómo pueden, por ejemplo, los profesionales del movimiento y del ejercicio, como nosotros y vosotros y todos los que estén acompañando a mujeres embarazadas, cómo pueden ponerlo en práctica? Háblanos un poco de eso. Bien, te cuento, esto nace allá por el año 98, hace más de 25 años. Entonces, eh, se me ocurrió la idea de crear un programa, pero que sirviese a las mujeres. Es decir, no solo un programa por medio del cual se entretuviesen, un programa que fuese un poquitito más allá. Me di cuenta, nos dimos cuenta, el equipo de trabajo nos dimos cuenta de que había que visionar qué es todo lo que le pasa a la mujer gestante. No solamente le crece un útero grávido que hace que aumente de peso. Además, pasan una gran cantidad de cosas en ese organismo que, como te decía, trasciende lo físico y fisiológico. Sucede una auténtica revolución que desafía la salud de todo tipo de la mujer gestante. Entonces, a mí se me ocurrió que un modelo debería ser algo que diese respuesta a todo eso. Y me pasa en clase que a veces los estudiantes dicen, sí, pero mira, Rubén, yo lo único que quiero es que se diviertan un ratito, que vengan, bailen y ya está. Y digo, muy bien, me parece muy bien. Entonces, con un bailecito alcanza, ¿no? Bien, fenomenal. En este caso, el programa nació con otro objetivo. Y el programa tiene como objetivo básico y fundamental mantener y mejorar la salud y el bienestar de la mujer, del feto, del recién nacido e inclusive de los niños, de esos 4 actores. Pero hablamos del concepto de salud amplio. Queremos mejorar la salud motriz, muscular, mental, emocional, de suelo pélvico, de todo ese organismo. Con lo cual, creemos que el programa tenía que trascender la tradicional estructura de una entrada en calor, una parte central y la vuelta a la calma. Creo que eso no se adapta a la realidad de la población gestante. Con lo cual, este programa nació tratando de dar respuesta a un proceso, el de embarazo y parto, que por su propia naturaleza es absolutamente complejo. Voy a tratar de resumírtelo porque si no podemos estar hablando semanas de esto. No Y pasa nada. este programa se encontró con la necesidad científica de ser contrastado. Con lo cual, creamos el programa, empezamos a intervenir en hospitales públicos, que quede claro que nosotros intervenimos en la institución hospitalaria, ¿vale? Y tiene eso mucha importancia porque se puede y se debe hacer a través de un equipo multidisciplinar de trabajo. Por ejemplo, nosotros no captamos a las mujeres, son los profesionales sanitarios los que las captan. Yo no sé determinar contraindicaciones absolutas o relativas. Debe ser el profesional quien lo hace. Entonces, a través de un equipo multidisciplinar de trabajo empezamos a intervenir. Durante unos 20 años fuimos recogiendo resultados. Y en el año 2021 presentamos, 2020, año 2020, presentamos este modelo que tiene como función primordial ser aplicado a cualquier mujer gestante del planeta y que le genere beneficios de todo tipo. Mujer gestante sana del planeta. Este modelo recogió resultados de todo tipo, clínico-asistenciales, orgánicos, de todo tipo. Los sometimos a contrastación científica en una revista que, como tú sabes, que la comunidad científica a veces es muy ingrata para esto. Bueno, en nuestro caso no solo no fue ingrato, fue agradable, sino que además le pusieron en homenaje a mi abuelo árabe, pues le pusieron mi apellido como título. Qué bueno. Y lo que intenta el programa es justamente adaptarse a una situación en la cual la mujer embarazada transita por un camino diferente a otras situaciones de la vida. Con lo cual el programa debe ser innovador. Innovador y como decíamos antes, genere adherencia. ¿Por qué, Patricia? Porque si la mujer se aburre, abandona. Así de claro. Ujú. Tal cual, tal cual. Y otra cosa, Rubén, cuando, bueno, aparte del modelo Barakat y de las investigaciones que estamos conduciendo, tú has participado en este momento en varias guías clínicas de actividad física durante el embarazo. Las canadienses, las españolas, bueno, varias.
aparte de esta tan importante orientación y publicación de las mismas, ¿qué consideras que ha cambiado ya tras fruto de esas orientaciones de la práctica clínica, o si no cambió todavía nada, o qué te parece? ¿Cómo está el tema? El tema está peor de lo que me gustaría, por lo menos a mí. Sí. Sí, peor, yo no sé si lo veré, porque ya tengo mi edad, pero me gustaría que los cambios sean más vertiginosos, se aceleren más. Te cuento, lo de la guía canadiense para mí fue maravilloso, pero debo ser humilde, aprendí muchísimo, Ujú. muchísimo. Participé, sugerí, corregí, pero le pedí permiso a nuestra maravillosa amiga Michelle Motola para que después participara junto a ti, a otro panel de expertos en las guías españolas. Creo que estas guías de práctica clínica deberían tener mucha más potencia a la hora de transferir. Difunden bien, pero insisto, ya te lo dije antes, la mujer gestante no lee el British Journal Sport Medicine. Con Ujú. lo cual, creo que adelantamos una cosa. Yo le pedí al Ministerio de Sanidad, al Sistema Nacional de Salud, que las guías clínicas españolas estuviesen publicadas en abierto, Muy que bien, fuesen de descarga libre. Entonces, eso lo hemos conseguido, lo hemos logrado. qué Creo que es un bueno. avance. Sin embargo, aún la prevalencia de mujeres que se mantienen gestantes con las requeridas, con los mínimos requeridos, es muy baja. Perdona, las mujeres embarazadas que se mantienen activas eh, es muy baja. Eso quiere decir que las guías deben cumplir una función mucho más potente a la hora de transferir resultados. Sin embargo, si me dices si en algo estoy contento, sí, es que hemos logrado que estas guías sean abiertas, estén Exacto, al acceso libre, ¿vale? exacto. Cualquier persona puede acceder y leerlas integralmente sin pagar absolutamente nada. Y si lo entendimos todos bien, lo que pasa es que con esa información hacer en la práctica lo que es recomendable, eso es lo que el paso que nos gustaría que fuera más rápido y que todavía no está con la cantidad de gente que tendría que hacer tanto ejercicio y recomendar ejercicio. ¿Es así? Claro, pero no olvidemos además, Patricia, que la guía de práctica clínica es una estructura estanca que lo que te Ujú. da son recomendaciones básicas y fundamentales. Nosotros, cuando la gente me pregunta, le digo, estas guías de práctica clínica, creo que las guías españolas han dado un salto cualitativo. Hemos ido más allá de eso. Son Ujú. unas guías de 180 páginas, o sea que es un ladrillo importante de leerse. Importante. Entonces, creo que hemos ido un poquitito más allá, pero la guía de práctica clínica debe ser complementada con un programa de intervención que las interprete. Es decir, una mujer gestante puede leer la guía de práctica clínica y sabe que no tiene que someter su cuerpo a hipertermia, que no tiene que hacer en la medida de lo posible actividades de impacto. Pero en la misma guía de práctica clínica, y cuidado, los americanos del norte, del American College, han hecho lo mismo ahora y siguiendo nuestra recomendación ya han puesto que la mejor opción es el ejercicio supervisado. No lo habían puesto nunca. ¿Vale? Qué Y ya bueno. lo han puesto. Entonces, nosotros en la guía de práctica clínica, como tú bien sabes, porque eres una de las autoras, sabes Sí. que mucho peleamos para poner eso. Entonces, la guía me da los límites, me recomienda 8 recomendaciones, que no son pocas. Ahora bien, usted interprete esto. Ah, mire ustedes que yo no lo sé interpretar, yo estoy embarazada. Fenomenal, póngase en manos de un profesional. Exacto. Eso creo que es un mensaje muy claro y muy práctico. Y sobre todo para los profesionales sanitarios. Exacto, muy bien. Rubén, yo sé que tu foco, a pesar de que sea la mujer en general en todo su ciclo, los estudios, la cantidad de estudios que hiciste fueran muy centrados en el embarazo. ¿Sabéis algo del posparto o cuál es tu intuición, lo que dicen tu educated guess, qué pasa en el posparto o si hay algunos estudios ya que puedas comentarnos algo o cómo está ese tema? Una vez más, voy a aprovechar tu podcast para recordar a mi infancia y mi familia. Mi madre me decía algo muy importante, Patricia, y me lo decía en argentino, si no sabes, no hables. Entonces, debo ser honesto contigo. Nosotros intervenimos en el embarazo y hemos encontrado resultados objetivos muy claros, muy concretos y positivos del periodo posparto, pero no tenemos experiencia de intervención en el periodo posparto
que especulamos con la idea que depende muchísimo esta intervención, especialmente del tipo de parto que la mujer haya tenido y la recuperación posterior. Pero no tenemos nosotros evidencia clara y concreta de la forma de intervenir en el periodo posparto. ¿Creemos que es necesario? Absolutamente. ¿Recogemos requerimientos? Absolutamente. Todas las mujeres que terminan el periodo de embarazo en nuestros programas nos dicen, ¿y ahora posparto tenemos algo? Y la realidad es que no tenemos una estructura institucional para cubrir el posparto. A tu pregunta te digo, creemos que se debe establecer ello y creemos que una mujer lo primero que debería hacer si está interesada en mantenerse activa en el periodo posparto, y con todo respeto lo digo por la población gestante, debería preguntar a un profesional. Consulte usted con un profesional, alguien que realmente esté preparado para ello. Yo no tengo ni evidencia ni conocimientos para decirte, usted debería empezar y hacer ejercicios de fuerza, o debería empezar. Evidentemente lo obvio es, trabaje usted y mantenga usted la estabilización del suelo pélvico, esto, aquello y lo otro. Pero seamos honestos, no tenemos un programa o un Barakat Model para el periodo posparto. Necesario crearlo. Probablemente debería ser un Mota Model para el periodo posparto. Sí, No lo vamos descartemos. a por ello. Pero, ¿sabes lo que me llama mucho la atención, Rubén? Es que yo estoy hablando contigo y bueno, y como te tengo mucho cariño, a veces que uno se olvida, ¿no? De lo que está por detrás, los años de experiencia, los años de conocimiento, las innumerables publicaciones. Ahora mismo estamos hablando y tú dices con toda la humildad, no tengo conocimiento, no tengo evidencia. Que eso va un poco, es diametralmente opuesto. Yo sé que tú no tienes redes sociales, pero en las redes sociales hay una cantidad de expertos que con estrategias de marketing que bombardean, o sea, no sé si esto es muy agresivo, las mujeres, tanto embarazadas como no embarazadas ya después de parir, que es, yo que recibo embarazadas y mujeres en el posparto en la consulta, es desesperante porque se confunde evidencia imagínate, de 4 años de un estudio con una idea milagrosa y que se pone en un post en las redes sociales y de repente parece que eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que me llama la atención cuando estabas hablando es que una persona con todo tu currículum dice tranquilamente, no lo sé. Y eso, a ver, con el no lo sé podemos trabajar, porque es evaluar a la mujer que tenemos delante y ver en su caso qué es lo que podemos hacer. Que esto es diametralmente opuesto a las recetas milagrosas que aparecen todos los días en las redes sociales. ¿Tú tienes esa experiencia de la desinformación que estas mujeres están expuestas todos los días como si fuera como la última, aquí en Portugal se dice la última patata del paquete o la última Coca-Cola del desierto, y que viene a decir, bueno, tú haces la técnica no sé qué, es que me han dicho que la vecina de la amiga que no sé qué, que eso va de maravilla, y es Bueno, desesperante. juegan nuestra contra. Sí, la realidad es que tú sabes, nos conocemos, y sabes que yo no tengo redes sociales por una cuestión básicamente de salud mental y salud profesional también. Exacto. Pero sí es cierto que cada clase que termino, tanto en el grado como en el posgrado, innumerable cantidad de estudiantes se acercan con su teléfono móvil y me dicen, Rubén, ¿has visto esto? Mira la atleta de alto rendimiento que está embarazada y está haciendo estos ejercicios y los recomienda. Creo que mira, lo digo claro, la toxicidad de las redes sociales juegan en contra. Lo que sucede que deberíamos pensar que eso está. A mí me parece que debemos luchar contra los y las opineros, los que emanando una opinión lo quieren establecer como una evidencia científica. Creo que lo único que podemos hacer para luchar contra esa toxicidad es ser honestos, decir la verdad, que es un muy buen negocio científico, decir la verdad, y por otra parte, simplemente tratar de continuar con la docencia de esto de poner la evidencia científica por delante. No tengo mucho más remedio que ese, Patricia. Sí, no, yo digo lo Lamentablemente es... mismo. Yo digo lo mismo. Yo creo que tu madre tenía toda la razón. Si no sabes, no hables. Es perfecto, un consejo que es universal, pero infelizmente hoy en día es
Parece que el mundo es de los que hablan, de lo que no Claro. saben y que venden humo, lo que En dices todos tú los que ámbitos, ¿eh? En sí, todos sí, los sí, ámbitos. La exactamente, realidad, sí, todos los ámbitos. exacto. Y bueno, Rubén, así de momento, ¿qué retos ves para el futuro de este tipo de investigación? Vale. ¿Qué estudios hay en marcha? ¿Qué puedes contarnos que pueda ser el día de mañana? Bueno, como te decía, acabamos de empezar con lo de los niños. A mí me atrae mucho el tema de estudiar los niños, pero no solamente estudiar el índice de masa corporal, los percentiles, que es el próximo artículo que vamos a sacar, ¿vale? Ujú, Lo que voy a presentar en Canadá, en la reunión de London, voy a presentar justamente eso. Pero creo que hay otra cosa que es apasionante, Patricia, y es, por ejemplo, el rendimiento académico, el estado emocional de estos niños, de ujú. niños nacidos que durante su gestación han tenido un programa de ejercicio físico en el que han participado de alguna manera. Eso por un lado. Después, la vida actual, los estilos de vida, nos va a imponer una serie de desafíos. Creo que la distribución, como te decía, de los periodos de comportamiento sedentario van a ser fundamentales, van a ser básicos y fundamentales. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano está en una corriente tremenda de ganarle tiempo al tiempo, y parece ser que cuanto más trabajes y cuanto más produzcas en esta sociedad industrial emanada del consumo, va a ser positivo. Y eso creo que hace que haya muchísimo en la población gestante exigencias, rendimiento y estrés laboral que le quita tiempo y que le genera más comportamiento sedentario. Mujeres que cada día pasan más tiempo sentadas durante su embarazo. Creo que es importante también lo que te digo, distribución del comportamiento sedentario, algo de los que nos va a hablar la profesora Gabriela de Roya en el próximo seminario, interesante. Y por Qué otra bueno. parte, sí que te voy a contar un secretito, pero que es una realidad. Nosotros tenemos un desafío ahora mismo por delante. Lo voy a presentar el próximo seminario, pero ya te lo cuento. Y es que queremos lanzar un plan nacional en España de prescripción, no investigación. Investigaremos sobre ello, pero Ujú. de prescripción de ejercicio físico supervisado en todos los hospitales de la red de salud pública. Qué bueno. Es es un volcán, ¿eh? Es impresionante, pero creemos que estamos en condiciones por lo menos de intentarlo. Creemos que ya podemos pasar de la investigación, continuar investigando, Patricia, ¿eh? Ujú, Continuamos investigando, pero ya pasar de la investigación a la prescripción facultativa. Es ujú. decir, que el primer día de la primera consulta prenatal él o la profesional sanitaria le den a la mujer un papelito y que le diga contacte con estos profesionales de la Universidad Politécnica de Madrid para integrarse en un programa de ejercicio físico supervisado. Usted no tiene contraindicaciones y debe hacer esto. Sí, 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 sí. Tómese 1 gramo de hierro diario, yo se lo pauto, pero además el programa de ejercicio. Entonces, lo vamos a presentar como un plan nacional, a ver si conseguimos que se impliquen las instituciones sanitarias, deportivas, académicas. Es un, es Es un una, volcán. es un volcán Qué atractivo, bueno. muy Sí, sí, atractivo. muy atractivo. ¿Qué pretendemos con ello? Bueno, hacer conscientes no solo a la comunidad sanitaria, académica, sino a la población gestante. Ujú. La mujer gestante no conoce esto, Patricia. Estamos hablando de un mundo que no lo conoce. O sea, Rubén, a ver si lo entendí bien. Tú lo que este nuevo proyecto, ¿no? De la prescripción Sí. sería ponerlo en pie de igualdad cuando un profesional está delante de una mujer embarazada, tener la obligación de decirle hierro, agua, ejercicio. ¿Es eso? Sí, pero a eso se le une que la institución sanitaria, cuando la mujer dice, ¿y a qué gimnasio me apunto? No, señora, en el hospital tenemos un programa. Qué bueno, qué bueno. Eso exige ineludiblemente financiación e inversión, pero no todo es una cuestión de dinero. Hace falta más compromiso que dinero. Entonces, creemos que vamos a hacer un programa piloto, ya os lo contaré, y el programa piloto incluye los 4 hospitales que son nuestras columnas vertebrales y entre nosotros un secreto que no se lo diré a nadie, menos ese día. Ya tenemos los recursos. Yo no lo voy a decir, pero ya tenemos los recursos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Rubén, yo sé que tú no eres quizás la persona más digital por el tema de las redes y así, pero casi a título de curiosidad, ¿tú cómo ves
lo de las tecnologías digitales a nivel de qué pueden facilitar en este contexto el acompañamiento de la mujer embarazada y cómo pueden ayudar a la salud. ¿Tú tienes algún... Sí, sí, clarísimo. El hueco de información y el vacío de conocimiento y de transmisión científica que hay existentes entre los profesionales, entre nosotros y las mujeres, se debe y se puede rellenar, lo digo como si fuéramos, como hablaban nuestras abuelas, ¿eh? Se puede rellenar a nivel tecnológico. ¿Qué mujer no tiene un teléfono móvil? Nadie. Yo creo que ninguna en este planeta prácticamente. Menos en nuestros entornos. Bien, ¿por qué, sin embargo, cuando nosotros empezamos a trabajar y a contarles la realidad del suelo pélvico, muchas de ellas ni conocen que eso está ahí? Creo que hay un vacío de información, casi te diría, profiláctica, necesaria para estas mujeres. A mí me parece que la parte tecnológica puede y debe ayudar en ello. Más aún, a los profesionales nos puede ayudar para establecer algoritmos o programas que ante las situaciones particulares de cada mujer establezcamos protocolos fáciles de actuación. Ahora con la inteligencia artificial se puede casi todo. Ya sé que es un veneno en muchas cosas, pero en esto es positivo. Agilizar procesos, Patricia. Ujú. Agilizar procesos informativos. Tanto de ida hacia la población gestante y decirle, chicas, mañana vais a recibir o un podcast o lo que fuera que os cuenta la realidad de vuestro suelo pélvico. Y ya me vienes a clase informada. Eso es maravilloso. Y al mismo tiempo de vuelta. Por favor, mándame la información sobre la edad que tienes, qué peso tenías antes, tienes algún problema de tipo emocional, ya tienes hijos, estás en pareja, no estás en... lo que fuera. Cuéntame tu vida, cuéntamela, hagamos la consulta psicológica o emocional a través de las redes sociales. ¿Por qué no? Vamos a aprovechar la parte positiva de esto. Existe. Yo me alegro mucho y bueno, y creo que no voy a cometer ninguna inconfidencia, que cuando este proyecto empezó, y bueno, y tú eres el primer podcast que estamos desarrollando, pero también porque fuiste un entusiasta de llegar a la comunidad y de que este hueco que hay entre lo que conocimiento que se produce y la comunidad que lo necesita y no hay el puente fácil, existen puentes, pero son puentes difíciles y menos mal que por ejemplo en las guías españolas ya es abierto y es gratuito, pero hay muchas formas de llegar y a lo mejor la tecnología es una de las formas. Y por eso yo creo que es un poco como decía mi abuelo también, tú haz lo que crees que, que es importante. Ella decía, quien tiene una buena idea, que la haga. Entonces, tienes muy buena idea, pues hazlo. Y en esto es, por eso estamos aquí hoy, o sea que es un poco Claro, intentando claro. cambiar algo, o sea que si podemos cambiar algo, pues vamos a intentarlo. Y por eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que la tecnología tiene que ser como una ayuda a que nosotros podamos llegar a más gente y con información relevante y de forma más rápida de lo que ha pasado hasta hoy. Claro, rápida, ágil y atractiva como es tu caso. Quiero decir con esto, no soy un especialista en tecnología, como bien has dicho, pero me voy a tomar el atrevimiento de decirte, creo que esta iniciativa cumple con esa función y entre los muchos vacíos que llena el vacío de la información de ida y de vuelta. Me parece una iniciativa maravillosa, Patri. Me voy a tomar el atrevimiento de darte la función esa, no te digo primordial, pero sí una de ellas, Sí, siendo sí. una persona no idónea en este tema. Pero creo que es o era necesario iniciativas como las que has tenido. Yo honestamente, y lo digo, sabes que no hago cumplidos con esto. Te felicito Sí. muy sinceramente Sí, sí, por no, esta no, iniciativa. esto es como esto, ¿no? Una que tenga, el que tenga buena idea que la haga, pero claro, con Claro, mucho miedo y después tengo que decir, también bueno, es la realidad, que cuando la hagas, pues acércate a la gente que respetas y que te puede orientar. Y tú fuiste uno de los primeros y entusiasta en toda la cuestión de acompañamiento, pero también difusión de conocimiento. Y por eso te lo agradezco un montón, el entusiasmo, porque uno se embala, ¿no?
poco, ¿esto es una locura o no es una locura? No, es necesario. Vale, pues si Rubén dice que no es necesario, a lo mejor es que es verdad. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora para encerrar quería preguntarte, ¿qué mitos sobre el embarazo tú crees que si tuviésemos que hacer como un anuncio de televisión, mitos del embarazo y consejos por Rubén Barakat, ¿tú qué dirías? El primer mito tú lo nombraste a lo largo de la charla, y es aquel mito que hacía alusión al reposo como la primer terapia ante, lógicamente, la falta de conocimiento científico. Yo le encuentro hasta lógica a veces que hace algunos años los profesionales sanitarios le decían a la mujer, usted está embarazada, pues repose. Y algunos de ellos, de una forma absolutamente natural, me decían a mí, mira Rubén, si yo no sé qué recomendar, ¿qué voy a decir? Que haga reposo. Y hasta me parece honesto y lógico. Hoy en día, no. Hoy en día, lo primero que le diría a la mujer es dos cosas. Primero, fundamental, usted no tiene contraindicaciones, manténgase activa. Segundo, por favor, y esto sí que es importante, consulte un profesional. Entonces, a mí eso me parece básico y fundamental. Vamos un escalón más, Patricia, y hoy los profesionales del Hospital Clínic de Barcelona, una absoluta maravilla, nos piden que colaboremos con ellos para sacar adelante una línea de investigación sobre dar una respuesta a aquellas mujeres que están hospitalizadas y que teóricamente, durante gran parte de la historia, se les impedía moverse de cualquiera de las maneras durante semanas de hospitalización. Hasta esas mujeres estamos buscando una forma alternativa de movimiento. Con lo cual, te diría, señora, en la medida de las posibilidades, es el tercer tip ya, manténgase activa. Manténgase activa. Exacto. ¿Vale? A la falta de mejor, manténgase activa, no irá mal. Indudablemente. Oye, Rubén, no sé si quieres añadir algo. Sí, quiero añadir que de todas las sensaciones que tengo, la primera y fundamental es el agradecimiento hacia ti, ¿vale? El agradecimiento. Y la segunda, mi maravillosa y absoluta admiración por lo que estás haciendo. Los dos tips finales. Pues muchísimas gracias. Y bueno, te dejo con la sensación de deber cumplido, de por lo menos en un momento distendido y de muy agradable para mí, de que podamos difundir conocimiento tan importante y de una forma tan cercana. Yo creo que esto puede ayudar a mucha gente y por eso estamos aquí. Te lo agradezco yo. Es un honor y es un placer, como siempre, hablar contigo, pero en este sistema como un privilegio más. Por eso, mil gracias, Rubén, y me despido. Nos despedimos, pero nos vemos en Madrid. Bueno, Patri, muchísimas gracias. Mil gracias, Rubén. Un abrazo grandote. Un abrazo. That was Dr. Rubén Barakat, sharing over 4 decades of insight into how movement transforms pregnancy. I love his reminder that science only matters when it reaches real people, and that collaboration, not ego, drives progress in women's health. This episode of Just Between Us and Science was brought to you by Eleva.care, your digital companion for women's health and recovery. Visit Eleva.care to learn more. If you enjoyed today's episode, please follow, rate, and share the podcast. It helps us grow and bring more voices to this space. I'm Patricia Mota, and this was Just Between Us and Science.